Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32. Dice la Biblia, lo voy a estar leyendo de la versión Reina Valera 1960. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y a pesar de ser la más pequeña de todas las semillas, ya crecida llega a ser la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Se recuerdan ustedes de ese pasaje cuando Jesús le dijo a sus discípulos: si tuvieran fe como un granito de mostaza, le pudieran decir a ese monte, quítate de allí y pásate allá, y el monte obedecería? Bueno, cuando Jesús declara esa palabra, no está hablando del tamaño de la fe, sino que Jesús está hablando de la actividad de la fe. No sé si me estoy explicando. No está hablando de tener una fe grande o una fe chica, sino de tener una fe progresiva. Porque el texto paralelo de ese texto es este justamente. Dice Jesús que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo, y a pesar de ser la más pequeña de las semillas, llegó a ser la más grande de las hortalizas, hasta que se convirtió en un árbol donde las aves vinieron e hicieron nidos en ese árbol. He titulado el mensaje de hoy: semillas de fe. Mire, la grandeza en el reino de Dios se revela a través de pequeñas semillas de fe. Por eso Jesús habla del grano de mostaza, porque es la más pequeña de las semillas. Sin embargo, es una semilla que al sembrarla, al germinar y crecer, dice Jesús, llega a ser la más grande de las hortalizas. Entonces, la fe, empezando aquí, nos damos cuenta que la fe es progresiva. La fe es progresiva. La fe no es estática. Déjeme, digo esto antes de avanzar. Cuando nuestro nivel de fe no crece a través de los años que tenemos de estar en la iglesia, es de preocuparnos, es de pensar qué está pasando. Porque la fe es progresiva, la fe no es estática. Yo no puedo tener el nivel de fe ahora que tenía la semana pasada. O sea, el nivel de fe debe de ir creciendo. ¿Cómo crece la fe? ¿Verdad? Aunque no es parte del mensaje de hoy, pero ¿cómo crece la fe? Crece a través de las diferentes vicisitudes, obstáculos, retos, problemas que tenemos en la vida. Es que la fe crece. Entonces, a los cristianos no nos debe de preocupar los problemas de la vida, porque esos problemas de la vida son para que nuestra fe crezca. ¿Cuántos van al gimnasio aquí? La fe es como ir al gimnasio. Cuando tú ves las personas que levantan grandes pesas, ¿verdad? A mí me duelen los brazos nomás con solo mirarlos a ellos, que están levantando semejantes pesas, pero no empezaron allí. Empezaron levantando 25 libras, 50 libras, 75 libras, 100 libras, 200 libras. Yo tenía un amigo en el trabajo que estaba levantando 300 libras, más delgado que yo. Yo cuando lo miraba así, se me quiebran mis brazos si levanto 300 libras. Yo con 25 estoy bien. La fe es igual. La fe es un músculo que crece, se desarrolla a través de los retos de la vida. Le estoy regalando una gema antes de entregarle el mensaje que tengo hoy, para dejarle saber que los problemas que estamos viviendo cada uno de nosotros no vienen para arruinarnos, vienen para desarrollar nuestra fe.
Si no tenemos nada en que desarrollar la fe, ¿cuándo vamos a crecer en fe? Siempre vamos a ser niños en la fe, con una fe estática, pasiva, adormecida. Son esos pequeños pasitos de fe que pegamos en la vida que nos convierten en personas extraordinarias para hacer la obra de Dios. Déjenmelo, se lo voy a repetir para ver si logro convencerlo, porque me mira así como diciendo, ¿really? Sí, son esos pequeños pasitos de fe. Dios no espera que usted tenga una gran fe así tremenda, no. Dios espera que cada día usted dé pequeños pasitos de fe. Pequeños pasitos de fe. Cada pasito de fe que usted va dando en la obra del Señor, lo van haciendo una persona extraordinaria para cumplir el sueño de Dios en esta tierra. Oiga esto, no se le vaya a olvidar, por favor. La iglesia, los cristianos, estamos en esta tierra para cumplir el sueño de Dios. Una de las deficiencias grandes que ha vivido la iglesia en los últimos décadas es que los cristianos pensamos que estamos en la iglesia para que Dios cumpla nuestros sueños. ¿Les suena familiar? Y la gente se deprime cuando de repente Dios no le da lo que está pidiendo, cuando Dios no le da una casa, ¿verdad? Por ejemplo, una muchacha que está pidiendo un príncipe azul y de repente sale casándose con un chato que está más negro y dice, no, pues esto no es lo que yo estaba pidiendo, ¿verdad? Y se desespera porque piensa que es que el estar en la iglesia, Dios nos va a satisfacer todos los antojos, los sueños que tenemos nosotros. Yo escribí por ahí hace un par de días en Instagram: si tú trabajas para hacer realidad el sueño de Dios, entonces Dios va a hacer realidad tu sueño. Está en la Biblia, ¿verdad? Salmo 37:4 dice: deleítate en el Señor y Él va a hacer realidad tus sueños o los deseos de tu corazón. Entonces, los pequeños pasos de fe que vamos dando en la vida nos van haciendo extraordinarios para hacer el sueño de Dios realidad en esta tierra. Déjeme le digo cuál es la diferencia entre un cristiano ordinario y un cristiano extraordinario. Porque a veces cuando la palabra extraordinario como que es muy grande y uno dice, wow, no voy a llegar ahí. ¿Cuál es la diferencia entre un ordinario y un extraordinario? Su actitud. La diferencia entre un creyente ordinario y un creyente extraordinario es su actitud ante los problemas de la vida. O sea, esto me gustaría que usted se lo grabe en su mente, en su corazón, para cuando esté enfrente de un problema, usted se acuerde de esto. La actitud que usted tome enfrente de una dificultad lo va a hacer extraordinario o lo va a mantener ordinario. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Dios es el que nos bendice. Oiga esto usted, por favor, que a mí me atrapó cuando el Espíritu Santo me estaba hablando, cuando estaba escribiendo esta palabra y el Espíritu Santo me declaró esto, me bendijo de una manera extraordinaria. Míreme acá, por favor. Dios nunca le va a pedir a usted ni a mí, nada que Él no nos haya dado primero. Porque la gente pelea por el asunto de honrar a Dios con nuestros bienes y dice, no, es que ¿sabe qué? Me quieren bajar el dinero, ¿verdad? Métete con lo que quieras, pero con mi billetera no. Dios nunca nos va a pedir algo que primero no nos haya dado. Mire qué lindo esto. O sea, Dios primero te bendice, primero te prospera, primero te pone abundancia en tus manos y luego te invita a sembrar. Mire qué lindo. ¿No se le hace maravilloso esto? Muy diferente al diablo, ¿verdad?
el diablo te arrebata todo. Porque la gente dice, no, ¿sabes qué? Es que eso de dar, eso del diezmo, eso me quieren quitar el dinero. ¿Cómo es posible que voy a dar el diezmo? Dios nos pide el 10%, el diablo te pide el 100%. Y te lo quita con tu permiso o sin tu permiso. Sí, uno. Qué lindo que Dios nos bendice. No le estoy entregando un mensaje de escritorio, es un mensaje de mi corazón que lo he vivido por los últimos 40 años. Dios primero te bendice y luego te invita a sembrar. Qué lindo, nadie hace eso, solamente Dios. Pero lo más poderoso de esto es que cuando Dios te pide algo es porque Él lo quiere multiplicar. Oh, you better believe it. Cuando Dios te pide algo, no es porque te quiere dejar pobre, no es porque te quiere meter en apuros, no es porque quiere privarte que vayas a comerte un helado. Iba a ser un sorbete, pero eso es otra cosa. Aquí, allá en mi país, un sorbete es un helado, ¿verdad? Un cono. Cuando Dios te pide algo, es porque Él te lo quiere multiplicar. Déjeme le digo esto con corazón de padre. Si yo pudiera creer esta verdad por usted, lo haría con todo mi gusto, con todo mi corazón. Pero quiero animarlo a que lo crea así como se lo estoy diciendo. Usted lo va a mirar hoy a través de la palabra, que cuando Dios te pide algo es porque lo quiere multiplicar. Hay una historia fascinante en el Nuevo Testamento que ilustra de una manera magistral este principio, esta verdad que le estoy entregando ahorita. Y se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, los primeros 11 versículos. Relata el pasaje bíblico que un día Jesús estaba junto al mar de Genesaret. Jesús está junto al mar y dice que la gente se agolpaba. Subraye eso en su Biblia. La gente se agolpaba sobre Jesús. ¿Alguna vez usted ha mirado esos artistas famosos que tienen que poner una barda y hasta seguridad en el frente? Porque los fans, la gente se le puede. De hecho, mataron el otro día, una vez mataron a un artista, lo asfixiaron, porque la gente emocionada se le tiró encima y lo ahogaron. No se dieron cuenta que lo estaban matando y murió asfixiado. Dice la Biblia, Lucas 5:1: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y Jesús miró dos barcas que están allí junto al lago. Y oiga este detalle. Dice que los pescadores habían descendido de la barca y estaban remendando sus redes. Y entrando Jesús en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. A mí me gusta leer con detalle. O sea, Jesús está enseñando a la orilla del lago, y cuando viene la multitud sobre de él, Jesús corre desesperado porque esa multitud lo iba a atropellar. Y él mira dos barcas, los hombres remendando sus redes, pero él no pide permiso para subirse. Él se sube a la barca desesperado, pero ya arriba de la barca dice, mire, estas palabras están prácticamente puestas aquí en el pasaje de una manera quirúrgica, porque dice que le rogó al dueño de la barca, el cual era Simón. No le ordenó, no lo obligó. Me imagino que Jesús ya arriba de la barca le dijo: Simoncito, puedes moverla para adentro del mar, mi hijo, porque esta multitud me va a atropellar. Y dice la Biblia que cuando se movió la barca, sentándose en ella, Jesús enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado,
mas en tu palabra. Diga conmigo, mas en tu palabra. Dijo Simón, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo también de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Oiga la última parte, esta última, yo lo tengo hasta subrayada aquí. Y cuando salieron a tierra con la gran cantidad de peces, con la gran pesca que habían hecho, dejándolo todo, le siguieron. Hermanos, Dios siempre multiplica tu semilla de fe. Siempre. Y lo estoy repitiendo con tanta quietud porque quiero que eso se lo meta usted en su ADN. He orado por este momento. He orado para que esta palabra no se quede nomás aquí en el intelecto, sino que baje al corazón. Dios siempre honra y multiplica tu semilla de fe. No solamente te da abundancia, sino que te da más de lo que tú necesitas. En este pasaje, o en esta historia de Jesús con Simón Pedro ahí en el mar, hay múltiples enseñanzas que pudiéramos abordar, pero hoy quiero por lo menos señalar las 4 enseñanzas más sobresalientes en este pasaje, y quiero compartirlas con ustedes a manera de consejo. Y lo primero que quiero decirles en el nombre del Señor, apoyado en esta palabra, es: aproveche su oportunidad de sembrar. Aproveche su oportunidad de sembrar. Hay oportunidades que llegan una sola vez en la vida. Yo nunca voy a olvidar una vez que me perdí una oportunidad de sembrar en el reino de Dios, y cuando quise regresar para sembrar lo que Dios me había pedido, la oportunidad se había ido. Lloré de vergüenza enfrente de Dios, diciendo: Señor, ¿por qué pasé esta oportunidad? Hay oportunidades en la vida que llegan una sola vez. A veces no vuelven. Ahora, ¿qué hubiera pasado si ese día Simón se niega a prestar su barca? Mire que tenía muchas razones para no hacerlo. Tenía razones justas para no hacerlo. Simón había trabajado toda la noche. Si alguien aquí sabe lo que es andar pescando en alta mar, usted sabe lo cansado que es andar en alta mar pescando toda la noche, y como si eso fuera poco, no pescar nada. Había cansancio físico, pero también había cansancio emocional. Entonces Simón tenía todas las excusas posibles, incluso razonables, para no sembrar su barca en ese momento. Simón hubiera podido alegar y decirle a Jesús: bájese de mi barca. Yo estoy cansado, he trabajado toda la noche, y tú te vienes a subir aquí, ni siquiera me pides permiso. Pues vea cómo, ¿para qué? ¿Quién lo manda de predicador, verdad? Vea cómo se las arregla aquí con esta multitud. Simón hubiera podido alegar cualquier cosa, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Simón entendió en ese momento. Déjeme hago un paréntesis aquí para explicarle lo siguiente. Jesús no era desconocido para Simón. O sea, Jesús era conocido para Simón. Simón ya sabía que él era el hijo de María y de José, el carpintero. Jesús
era conocido allí en ese barrio no como el Mesías, sino el hijo de María y de José. Pero me llama la atención que Simón aprovechó su oportunidad para sembrar. Dice Eclesiastés capítulo 11, los primeros 2 versículos, se los voy a leer de la traducción en lenguaje actual, porque la Reina Valera dice: echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo recogerás. El otro día escuché a un predicador que dijo: pero ¿a quién se le ocurre echar el pan sobre las aguas y se deshace, ¿verdad? Se echa a perder. Bueno, lo que pasa es que cuando la Biblia habla de aguas, habla de muchedumbres, de multitudes. Por eso me gustó la traducción en lenguaje actual. Dice Eclesiastés 11:1: dale de comer al hambriento y un día serás recompensado. Comparte tus bienes con 7 y aún con 8 amigos, porque no sabes si mañana el país entrará en problemas. O sea, lo que el Señor está diciendo: cuando tengas algo en tu mano, compártelo. Compártelo con 7 o con 8, porque no sabes si mañana va a haber una crisis. Ahora, imagínate que el Señor está hablando de sembrar en un pobre, en un mendigo, en un indigente. Imagínate sembrar en su reino. No sé si me explico lo que quiero transmitirle a usted. El sembrar en el reino de Dios es lo más glorioso que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque si usted y yo trabajamos para hacer realidad el sueño de Dios, Él va a hacer realidad su sueño, mi sueño. Ahora, quizá usted esté preguntando: pero pastor, ¿y cuál es el sueño de Dios? Qué bueno que me pregunta, entonces se lo voy a decir. El sueño de Dios es salvar la humanidad. Ese es el sueño de Dios. Ese fue el sueño que lo llevó a la cruz. Ese fue el sueño que lo llevó a sufrir todos los insultos, las humillaciones que le hicieron. El sueño de Dios es salvar la humanidad. Entonces, cada vez que usted evangeliza a alguien, cada vez que usted gana a alguien para Cristo, usted está contribuyendo para que el sueño de Dios sea una realidad. Cada vez que usted aporta dinero para sostener misioneros en cualquier lugar del mundo, usted está haciendo realidad el sueño de Dios. A lo mejor nosotros nunca vamos a ir a la India, ¿verdad? A África, a China, a Japón. Quizás no. Pero cuando usted pone una semilla de fe para socorrer y sostener a misioneros que han dejado su familia, que han dejado su país, que han dejado su comodidad para estar allí, entonces usted está haciendo realidad el sueño de Dios. Así como trabaja el reino de Dios. Entonces, mi primer consejo, basado en la historia de Pedro y Jesús: no pierda la oportunidad de sembrar. Se trata de fe. Por eso el tema de hoy es semillas de fe. Se trata de fe. Es interesante que nosotros tuvimos fe para creer que el Señor nos perdonó los pecados. Tuvimos fe para creer que Él nos salvó. Pero a veces batallamos para tener fe que Él quiere bendecirnos a través de la siembra y la cosecha. Mire que en el correr de la vida me he dado cuenta cuando una persona no tiene fe y se trata de sembrar. Le voy a regalar algunos tips, ¿verdad? Nomás como información, pero no vayan a andar mirando ahí a la gente porque es peligroso, ¿verdad? El que no tiene fe para sembrar, a la hora de la ofrenda se va para el baño. Qué casualidad que le hagan de orinar a la hora de la ofrenda. Mucho detalle, ¿verdad? Pero se va a lavar las manos. Y lo que es peor, mira usted esos creyentes que a la hora de la ofrenda les agarra por la de orar y se ponen a orar. Cuando yo era ujier, ¿verdad? Y se me ponía a orar a alguien a la hora de la ofrenda, yo le tocaba la costilla: mi hijo, despierte,
Aquí le están hablando, ¿verdad? Después ora. Porque qué casualidad que en el momento de la ofrenda se le ocurre orar. No oró toda la semana, pero en ese momento quiere orar. Esa es gratis, ¿verdad? Nomás porque es el último domingo de enero. Entonces mi primer consejo es: no pierda su oportunidad de sembrar. Aproveche su oportunidad de sembrar. Voy a decir esto con mucho tacto, entre líneas, pero yo honro a creyentes que incluso en su momento más difícil, aún enfermos, cuando no pueden ni siquiera ir a la casa de Dios, ellos buscan la manera de sembrar en el reino de Dios. Eso es fe, eso es compromiso, eso es lealtad a la palabra de Dios. O sea, hermano, y no le estoy tratando de transmitir algo que me lo platicaron, es algo que lo vivimos. Y se oye feo que yo lo diga, pero pues nadie lo va a decir, ¿verdad? O sea, lo vivimos. Nunca, por los últimos 40 años, nunca he perdido un servicio cristiano, un culto, como decimos en mi país, sin sembrar en el reino de Dios. Porque es parte de nuestra devoción, es parte de nuestra gratitud. Por eso dije que este día es un día especial, porque vamos a honrar, estamos honrando a Dios. No con palmas, no con brincos, no con gritos, lo estamos honrando con nuestra vida. Porque usted gastó su vida para ganar ese dinero. Cuando usted honra a Dios con sus bienes, por eso es que el diablo se ha empeñado en meterle a los creyentes la idea de que no hay que honrar a Dios con los bienes. Mire que el diablo ha levantado hasta ministros en este tiempo. Ministros, dice que cristianos, enseñándole a la iglesia que no hay que honrar a Dios con nuestros bienes, que eso es del pasado. Ese es el diablo. ¿Por qué? Porque Dios, se lo acabo de decir, Dios espera que usted le ponga un poquito de sus manos para multiplicárselo. Yo le pudiera platicar todas las veces que el Señor ha multiplicado lo poquito que yo le he dado, y lo ha multiplicado bien. Entonces le estoy hablando algo de mi corazón, que lo vivo, que lo practico. Mi segundo consejo que le quiero dar es: venza los obstáculos para sembrar. Mire, no deje pasar su oportunidad para sembrar. Número 2, venza los obstáculos. El enemigo va a tratar de ponerle muchos obstáculos. Yo nunca voy a olvidar un pariente mío hace muchos años, ¿verdad? Cuando apenas empezaba yo en los caminos del Señor. Qué casualidad que este ingrato siempre se le atravesaba el tren en la carretera. Siempre, ya tenía bien tanteadito a qué hora era que levantaban la ofrenda, y él aparecía como unos 5 o 10 minutos después. Qué tren, ¿verdad? Venza los obstáculos para sembrar. Piensa en un obstáculo que le impide sembrar a usted. Piensa en un obstáculo. Hay muchos obstáculos. Uno de ellos puede ser que no le alcanzó, ¿verdad? Usted dice: bueno, ya pagué esto, ya para acá. Señor, sabía que tenía muy buenas intenciones, pero no me alcanzó. No, es que el Señor pide lo primero. Mira lo que le voy a decir. Se va a oír brutalmente fuerte esto, pero o sea, ya está mi esposa, pensaba que ya me había ido. Ella es testigo lo que le voy a decir. Mi esposa y yo, desde que nos casamos, acabamos de cumplir 25 años de casados. Desde que nos casamos hicimos este arreglo. El primer cheque que mi esposa firma de lo que nosotros, por la gracia del Señor, ganamos, el Señor nos permite, el primer cheque es el diezmo y la ofrenda. Y oiga lo que le voy a decir. Ya nos ha pasado que ya al final, para la otra cosa que queríamos comprar, la pierna de la vaca, ya no alcanzó.
Y ya nomás nos conformamos con mirarla, ¿verdad? Y Dios es testigo de lo que le estoy diciendo. Es mejor que nos falte para las cosas secundarias, pero no lo del Señor. Ahora, si yo hubiera empezado a cubrir todo lo mío primero y lo de último por el Señor, no le doy, porque no me alcanza. Entonces, cuando Dios mira ese corazón, cuando Dios mira esa entrega, Dios empieza a multiplicar. Yo le estaba recordando el otro día a mi esposa, me gusta siempre tomarme un tiempecito y retroceder mi mente y pensar cuando de repente íbamos al supermercado y no comprábamos lo que queríamos, sino hasta dónde nos alcanzaban los 40 pesos que llevábamos. Ahí estábamos enfrente de la carnicería mirando ahí que la gente pidiendo que del lomo de la vaca. No, nosotros pedíamos el pedazo de la nalga de la vaca donde se siente, está más duro, porque es el que está en especial, ¿verdad? A veces sale más caro lo que se ahorra en la carne, se lo gasta en dentista porque está muy, muy dura esa carne. Pero era para eso que nos alcanzaba. Y yo le decía a mi esposo, ¿te acuerdas cuando íbamos al supermercado y a veces ahí buscando a ver que nos estirara esos 40 pesos para comprar todo? Pero nunca, nunca le fallamos a Dios con nuestro compromiso. Y cuando Dios miró ese corazón, cuando Él miró esa semilla, Dios empezó a multiplicar la bendición. A veces cuando la gente ve a una persona prosperada, mira nomás la prosperidad, pero no mira el camino o la trayectoria que ha pasado para llegar allí. Entonces venza los obstáculos para sembrar. Si alguien sabía de pesca, era Simón. Entonces Simón, el primer obstáculo que venció cuando Jesús le está invitando, después de que le presta la barca, y Jesús le dijo: boga mar adentro y tira tu red para pescar. Mire, ese era un gran obstáculo para Simón. ¿Por qué? Porque Simón era profesional en la pesca. Déjeme le digo esto. Se va a oír como una herejía, pero no es una herejía. Simón sabía más de pesca que Jesús. No le estoy hablando de Cristo, Cristo es Dios, ¿verdad? Pero de Jesús, el hijo de José y María. Simón sabía más de pesca que Jesús. O sea, Jesús, me imagino que cuando Jesús le dijo: Simón, tira tu red a la derecha para pescar. Puedo pensar que Simón pensó dentro de sí, dijo: tú sabrás mucho de silla y de mesa, ¿verdad? Porque Jesús desarrolló sus primeros 30 años en la carpintería de José. Me imagino que hacía las mejores mesas del barrio, las mejores sillas. Pienso que Simón le dijo: tú sabrás mucho de silla, de mesa, pero de pesca estás hablando con el Master One. Yo soy profesional para la pesca. Sin embargo, Simón no alegó nada. Simón, número uno, sembró la barca, pero número dos, obedeció la orden de Jesús. Cuando Jesús le pidió que él tirara la red, él no cuestionó que quien le estaba ordenando tirar la red no era un pescador, era un carpintero. Pero qué lindo, le dijo: Señor, ya pescamos toda la noche, pero en tu palabra lo voy a hacer. Entonces Simón sembró su barca en el peor momento de su vida. Míreme acá, por favor, porque si hablamos de peor momento, aquí tiene un Master One enfrente de usted. He pasado momentos difíciles, hermano. Como dice un amigo mío, pasando más hambre que piojo en peluca, pero honrando a Dios, honrándolo como Él se merece. Porque no se trata de abundancia, se trata del corazón. Comencé diciéndole eso. No se trata del Antiguo Testamento, no se trata del Nuevo Testamento, no se trata de abundancia, se trata del corazón. He tenido que pasar momentos difíciles. Vengo de un país tercermundista, país pobre, ¿verdad? Y claro, es un país bonito, pero no están todas las oportunidades que uno quisiera tener. Pero honrando a Dios así como Él lo dice en su palabra. Y por eso le estoy predicando esta palabra con mi corazón. Lo estoy predicando con integridad, con pasión, porque estoy hablando de algo que lo he vivido por los últimos 40 años.
Quien no tiene la fe para sembrar en el reino de Dios se está perdiendo una tremenda bendición. Se la está perdiendo. Yo casi miro a Dios desde el cielo diciendo: mi hijo, te quiero bendecir, pero pues, es contraproducente pensar tener una cosecha sin sembrar. ¿Te imaginas? Usted es agricultor, ¿verdad, hermano Cecilio? Usted es de los míos. ¿Se imagina un agricultor queriendo tener una tremenda cosecha sin sembrar? Como dice el gringo, no much, ¿ve? No, ¿te imaginas un agricultor diciendo, se sienta allí, ¿verdad? Déjeme ver, me voy a sentar. Un agricultor sentado en el rancho, ¿verdad? Póngale nombre de cualquier rancho por ahí que usted conozca, sentado y diga: Señor, tengo fe que voy a tener una gran cosecha. Pero aquí mirando Caso Cerrado, oyendo la Paquita, la del barrio, y mirando todas esas cosas, cambiando los 500 canales que tiene la televisión. Señor, yo estoy creyendo, Padre, que me vas a dar una gran cosecha, porque el profeta me dijo de que tú me vas a bendecir, pero no siembra. Yo me imagino que el Señor allá del cielo mirándolo le dice: mi hijo, sí, yo dije que tú, pero tienes que sembrar, papi, para que coseches. No sé si me estoy explicando. La ley natural de la siembra y la cosecha es exactamente la misma en lo espiritual. Wow. Tuvo tan buena esa, y hasta voy a tener que escuchar este mensaje después yo mismo, para predicarme yo mismo. Es así de fácil, hermano, tan sencillo como es. La ley de la siembra y la cosecha es la misma en lo natural que en lo espiritual. Así de fácil. Cuando usted siembra, porque mire que estoy hablando que Simón sembró su barca en el peor momento, cansado, abrumado, deprimido, porque ya tenía esposa Simón. Aunque por ahí la religión dice que nunca se casó porque es el primer papa. No, Jesús sanó a su suegra. Imagínese que con suegra y sin esposa, no creo. Sembró su barca en el peor momento, pero el resultado fue glorioso. Y aquí está esta premisa que le quiero decir. Cuando usted siembra en el reino de Dios con sacrificio, oiga esto, atrapa la atención de Dios. Esto se lo voy a tener que repetir, porque es muy poderoso como para que se lo vaya a perder. Cuando usted siembra en el reino de Dios con sacrificio, entonces atrapa la atención de Dios. Y el resultado es extraordinario. Dios lo honra. Dice la Biblia, relata la palabra del Señor en Marcos capítulo 12, del versículo 41 en adelante. Oiga este detalle que es poderoso. Un día Jesús llegó a la sinagoga y se sentó. ¿Puedo bajarme? Se sentó junto al lado del arca donde echaban las ofrendas. ¿Qué hubo? Jesús. ¿Sabe dónde estuviera Jesús ahorita? Aquí. Dice que se sentó justo al lado del arca donde echaban las ofrendas. Y empezó la gente a ofrendar, empezó la gente a pasar. Y Jesús mirándolo. Me imagino, ¿cuánto echaste, mijo? Ya mirándolo. Jesús, no me estoy inventando la historia, ahí está en la Biblia. Y dice que pasaron los ricos y echaron grandes cantidades de dinero. Y de repente pasó una anciana y echó 2 moneditas de muy bajo valor, dice la traducción Dios habla hoy. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿vieron esa anciana? Les digo la verdad, dijo Jesús, ella echó más que todos. Me imagino que Pedro, porque Pedro es el tremendo, ¿no? Me imagino que Pedro le dijo: Señor, tienes que ser carpintero, tu matemática no está bien. ¿Ya te diste cuenta todo el dinero que echaron estos señores que pasaron primero? Y está diciendo que esta viejita fue la que dio más porque echó 2 moneditas.
¿a dónde aprendiste a multiplicar? Estoy parafraseándole, ¿verdad? Jesús le dijo, no, porque ellos, los que echaron bastante, echaron de los que les sobraba. Pero esta anciana echó sus únicas 2 moneditas, que era el sustento de su vida. ¿Está entendiendo el mensaje? Entonces, déle ese aplauso a la fidelidad de Dios. Cuando usted siembra en el reino de Dios con sacrificio, atrapa la atención de Dios y Dios lo honra. ¿A quién honró Jesús? ¿A los ricos que trajeron lo que les sobraba o a la ancianita que trajo todo lo que tenía? A la ancianita. ¿Por qué? Porque le dio con el corazón. Entonces aquí yo me doy cuenta que a Dios le interesa nuestra gratitud. ¿Necesita dinero Dios? Por favor, Él es el dueño del oro y de la plata, pero Él recibe la honra. Ahora déjeme, le voy a regalar este dato que cuando el Espíritu Santo me lo dijo, como que me sacudió. Jesús, ese Jesús que se puso ahí a un ladito de la cajita de las ofrendas, mirando a ver lo que la gente echaba, ese Jesús sigue todavía observando su actitud de gratitud. Usted que me está mirando allí, por favor, quiero decirle esto. Jesús, ese Jesús que se puso allí a un lado observando lo que la gente echaba, Él todavía sigue observando tu actitud cuando das, cuando siembras. Todavía sigue observando. O sea, no hay otra manera que yo pueda explicar esto. Él todavía sigue observando, porque no se trata de abundancia. A ver, aquí le va esta. ¿A cuánto les ha llegado ese pensamiento? Y le dice, Señor, si me regalaras $1,000,000, yo es capaz que voy a sembrar ahí en la iglesia, ¿verdad? Y ahora sí voy a diezmar. Y como Dios es sabio y bueno, Dios le dice, mi hijo, don't lie to me. Si no me estás siendo fiel con esos 200 pesitos que tienes, ¿te imaginas con $1,000,000? No sé si estoy hablando un buen español acá, porque es un español salvadoreño, ¿verdad? Pero si no podemos serle fiel a Dios en lo poquito que Él pone en nuestras manos, ¿usted cree que vamos a serle fiel en lo abundante? No se trata de la abundancia, se trata del corazón. Dice Gálatas capítulo 6 y el versículo 9. El apóstol Pablo dice, así que no se cansen, no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Venza los obstáculos, vénzalos. Pruébelo por favor. Pruébelo si quiere. La única parte en donde Dios pide que lo prueben, pruébelo, pruebe la bondad de Dios. Pero no lo pruebe de esa manera como nunca ha dado nada y de repente dice, bueno, aquí te va, te doy $20 y a ver si me das unos 1,000 o 2,000, ¿verdad? No es ruleta tampoco, no es casino. O sea, es un estilo de vida. Pruébelo. Se lo estoy diciendo de mi corazón, pruébelo. Lo he probado por los últimos 40 años. Si no le funciona, le regresamos su dinero. Me gustó como lo dijo un colombiano: si no te funciona, te regreso tus pecados. Consejo número 3: obedezca la palabra de Cristo. Aquí la cosa se va poniendo mejor. O sea, que vamos de menos a más. Porque qué interesante que los creyentes le creemos más a la opinión de otra persona y no a la palabra de Cristo. Entonces, por eso yo quiero aconsejarle, en tercer lugar, obedezca la palabra de Cristo. Pedro tenía 2 razones fuertes para no hacer lo que Jesús le estaba mandando a hacer. Número 1, Pedro sabía de pesca, le repito, más que Jesús.
O sea, no era que era un novato. Pedro podía alegar: Señor, yo sé de pesca. Pero la otra razón fuerte que Pedro tenía para desobedecer la orden de Cristo es que había trabajado toda la noche y no había pescado nada. Yo le puedo hablar con claridad de esto porque tengo familia mía que son pescadores y conozco perfectamente bien lo de la pesca. Y hermanos, si usted sabe de pesca y usted ha trabajado toda la noche tratando de pescar algo y no ha pescado nada, ¿usted cree que si alguien le dice que vaya a pescar, va a ir a pescar de vuelta en el día? No. ¿Por qué? Porque como buen pescador, Pedro sabía que ese día no era día de pesca, no era marea, como dicen los pescadores, no hay marea. Y ahora Jesús le viene diciendo: Señor, él le dice: Pedro, tira la red para pescar. Pedro podía alegar, bueno, y sí que se lo dijo. Le dijo: Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado nada. Pero, aquí está el gran pero que hace la diferencia. Pero en tu palabra lo voy a hacer. Y tiró la red y dice que agarró gran cantidad de peces, de manera que la red se rompía. Tuvieron que ir a hablarle a los otros para que vinieran a ayudarle, y ambas redes se hundían porque era mucha la cantidad de peces que habían agarrado. En el Salmo 37:5 dice la palabra del Señor: pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Obedezca la palabra de Cristo. Nunca voy a olvidar, era 1984. Teníamos una familia en la congregación. Era una señora muy, pero muy fiel en el área de las finanzas, de honrar a Dios con sus bienes. Y cuando digo fiel, es con la profundidad de la palabra. Una mujer fiel. De repente la movieron del trabajo, agarró otro trabajo y se fue. Y en el otro trabajo había una señora que había sido cristiana, pero ya estaba descarriada, ya no estaba yendo a la iglesia. Y cuando ella se presentó diciéndole que era cristiana, la señora, la que ya no era, que había estado pero que ya no estaba yendo a la iglesia, empezó a atacarla por el lado de las finanzas. Y le dijo: oh, me imagino que tú tienes que estar pagando ese diezmo, que dando ofrenda y bla, bla, bla. Y como había estado en la iglesia, sabía este tipo de cosas. Y empezó a meterle veneno, no lo hagas, porque lo que están haciendo es quitándote tu dinero, te va a ir mal, no lo hagas. Y fueron suficientes 3 semanas para que la señora, la hermana, dejara de honrar a Dios con sus bienes. Una mujer próspera, Dios le había demostrado su fidelidad, como le acabo de decir, y dejó de darle al Señor la honra que se merece. Nadie le dijo nada, porque nadie tiene derecho a decirle nada a nadie en asuntos de finanzas. Y eso es un asunto del corazón. Pasó el tiempo y bueno, los que trabajan en la contabilidad se dieron cuenta que ella había dejado de honrar a Dios con sus bienes. Nadie dijo nada, nomás que sabíamos que lo había dejado de hacer. De repente empezaron a venir las consecuencias, porque así como hay consecuencias de bien cuando lo hacemos, también hay consecuencias negativas cuando no lo hacemos. Y empezaron a venir las consecuencias cuando fueron suficientes 2 meses para perder todo lo que ella había logrado. Y me recuerdo un día en su casa, fui a visitarla, y estando en su casa llorando juntos porque mirando todo el desastre que estaba pasando, sin que yo dijera nada, el Espíritu Santo la confronta a ella y le dice: bueno, es que dejaste sin protección tu familia. Y estos son asuntos que a veces nos cuesta entenderlo. Dijimos: Dios es malo. No, Dios no es malo. Lo que pasa es que es una ley.
Es una ley espiritual que no la podemos violar, como no podemos violar la ley de la gravedad. ¿Se imagina que un día yo se me ocurra subirme a este techo, que ya no me subo de todas maneras, pero que de repente me suba, ¿verdad? Y digo, yo tengo fe que no va a pasar nada y desafío la ley de la gravedad. Mire qué tamalazo voy a pegar, ¿verdad? Si me va bien voy a quedar para contarlo, pero con el ojo morado, ¿verdad? Entonces, desafiar la ley de la siembra y la cosecha es tan parecido como desafiar la ley de la gravedad. 2 meses fue suficiente. Y bendita misericordia del Señor que logró ella entender. Bueno, el Espíritu Santo le hizo entender y volvió a reanudar lo que estaba, cómo está honrando al Señor. Y el Señor empezó a remunerarle todo lo que el diablo le había robado. El Señor empezó a darlo. Entonces me di cuenta que el asunto de honrar a Dios con nuestros bienes es más poderoso de lo que usted y yo nos imaginamos. Es poderoso y por eso lo hacemos. Pero quiero terminar con este último consejo que le quiero dar. Prepare. Si usted es un sembrador en el reino de Dios, prepare su corazón para la cosecha. Lo dejé por último porque aquí es donde esto es como lo que yo puedo decir, lo medular. Lo que quiero que usted se lleve en este día de la palabra que estoy transmitiendo. Prepare a su corazón, porque le voy a asegurar algo, se lo voy a asegurar. Si usted es un sembrador en el reino de Dios, si es una sembradora en el reino de Dios, prepárese porque la cosecha va a venir. Y cuando le digo prepárese, no le estoy diciendo prepárese para recibir. Usted no necesita estar preparado para recibir. No. Le digo prepárese para administrar la bendición que Dios le va a dar. Porque aquí es donde viene un asunto bastante fuerte y delicado en la vida cristiana. ¿Qué va a hacer usted con la cosecha? Mírenme acá. ¿Qué va a hacer con la cosecha? Eso es bien importante. La Biblia relata un ejemplo muy eficaz, que dice que la propiedad de un hombre había producido mucho. Ustedes han de haber leído el pasaje ya, que había producido mucho, y este ingrato dijo: ¿y a dónde voy a meter tanta cosecha? Porque mis graneros están muy chiquitos. De repente tuvo una brillante idea y dijo: ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar los graneros pequeños y voy a hacer graneros más grandes, y ahí voy a meter toda esta cosecha. Y me voy a acostar relajado y le voy a decir a mi alma: alma, gózate, regocíjate, come, bebe, porque muchos bienes tienes para muchos años. Y relata la Biblia, Jesús fue el que contó esta historia, y relata la Biblia literalmente que todavía el hombre estaba hablando cuando una voz le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿para quién será? Entonces, mi último consejo que le quiero dar en este día: prepare su corazón para la cosecha. Porque la cosecha que el Señor nos da, si no estamos preparados para recibirla, nos puede echar a perder también. Hermano, yo le puedo dar cátedra de esto, de ejemplos, testimonios que tengo de personas que el Señor en su bondad los ha bendecido y los pierde. O sea, si nosotros no estamos preparados para administrar lo que el Señor nos da, vamos a salir perdiendo la cosecha, como el hombre de Lucas 12, del que le acabo de narrar. O sea, la vida de Simón, de la historia que inicié, ese día cambió para siempre. Nunca más Simón y sus compañeros volvieron a ser los mismos. Ese día Jesús llenó las expectativas de ellos, porque Simón tenía muchas expectativas, pero Jesús llenó las expectativas, pero eso no fue todo, suplió las necesidades que ellos tenían. Pero atrapa mi atención un detalle que no es menor, que cuando Simón y sus compañeros recibieron la gran cosecha, la gran pesca, que se estaba rompiendo la red y la barca hundiéndose,
Dice la Biblia literalmente en el pasaje que leímos que cuando salieron afuera, dejándolo todo, siguieron a Jesús. ¿Usted me va siguiendo con esta historia? Hermanos, Pedro vivía de la pesca. Esa era su industria. Ese era su trabajo. Eso era con lo que sostenía su familia. Pero qué interesante que cuando Dios lo bendice a mano llena, tenía la pesca que jamás había hecho en su vida. Y cuando sale a la orilla con esa pesca, dice la Biblia que dejándolo todo, siguió a Jesús. ¿Está agarrando el mensaje? Entonces aquí estoy mirando que es necesario preparar el corazón para la gran cosecha que Dios nos va a dar. Y le estoy hablando con corazón de padre, porque el Señor ya me ha bendecido en varias ocasiones a manos llenas, que mi corazón está a punto de tomar la decisión equivocada. Usted necesita, yo necesito tener un corazón recto para poder administrar todo lo que Dios nos pone en nuestras manos. Ese día Simón pasó de ser un hombre ordinario a ser un hombre extraordinario. Ese día Simón pasó de ser un pescador de peces para ser un discípulo, un apóstol de Jesús, que Jesús le dijo: te voy a hacer pescador de hombres. Y mire qué palabra, porque en Hechos capítulo 2 versículo 41 relata la Biblia que después de que el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles, Pedro predica su primer sermón y 3,000 personas se convirtieron. Ahí está usando lo que Jesús le dijo: te voy a hacer pescador de hombres, de almas. Un mensaje y se convierten 3,000 personas. Y en Hechos capítulo 4 versículo 4, Pedro predica su segundo mensaje y 5,000 personas se convierten. Mire, 2 mensajes predicó este ingrato y tenía una congregación de 8,000 personas. Yo le decía a mi esposa ayer, ¿te imaginas los otros mensajes que predicó Pedro? No están registrados en la Biblia porque no registraron todo, pero me imagino que cada mensaje que él predicaba eran multitudes que recibían al Señor. Con tanta unción que tenía, que salía por las calles de Jerusalén, sacaban los enfermos a las calles para que al menos la sombra de Pedro tocara a los enfermos y eran sanados. Los muertos se levantaban, los paralíticos eran sanados. Entonces Dios cumple la palabra que le dio a Pedro aquel día. Por eso cuando Pedro se desanimó, ¿se acuerdan ustedes que después de que prendieron al Señor, lo crucifican y lo sepultan? Pedro se deprimió y Pedro volvió a pescar con sus amigos, volvió a pescar. Y me llama la atención que Jesús fue a buscar a Pedro al mismo lugar donde lo había encontrado la primera vez. Mírenme acá por favor, porque esto es poderosísimo. Jesús va a buscar a Pedro al mismo lugar, al mismo lago de Genezaret en donde lo encontró la primera vez. Y cuando lo haya pescando con sus amigos, o sea, Pedro ya dijo: pues, mataron al maestro, lo enterraron, ni modo, a pescar. Estaba deprimido, desanimado, como nos pasa a cualquiera de nosotros, cuando de repente nuestras expectativas no nos cuadran en lo que estamos esperando en la vida. Pedro está deprimido, volviendo a pescar, y Jesús llega otra vez y le hace el mismo milagro del principio. Y aquí hay un detalle que a veces se nos escapa cuando leemos muy de carrera la Biblia. Dice la palabra del Señor que cuando, Juan capítulo 21, que cuando salieron a la orilla del lago con toda la cantidad de peces que Pedro había recogido, Jesús le pregunta a Pedro, le dijo: Pedro, Simón le dijo, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Algunos comentaristas sugieren que cuando Jesús le dijo: ¿me amas más que estos?, no le estaba diciendo: ¿me amas más que estos otros pescadores? No, le estaba diciendo: ¿me amas más que estos?
refiriéndose a la gran cantidad de peces que tenía allí. Y yo apoyo esa postura, porque ya lo indagué, lo estudié por diferentes versiones, y realmente Jesús le estaba diciendo: Pedro, ¿me amas más que esta pesca que acabas de tener? Como diciendo: ¿te acuerdas que hace 3 años te encontré aquí mismo? Lo dejaste todo y me seguiste, pero ahora viniste a hacer lo mismo. ¿Me amas más que esos pescados que tienes ahí? Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apaciente mis corderos. Luego le pregunta la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Algunos comentaristas dicen que eran los pescados. Yo apoyo esa postura. Pero le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Y le pregunta la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se puso triste, dice la Biblia, y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Yo quiero pensar que para ese momento Pedro ya estaba llorando. Pedro le dijo: Señor, tú eres testigo que yo dejé todo para seguirte aquella vez, hace 3 años. No me importaron los peces, no me importó nada, me importaste tú. Perdóname porque me desanimé, me frustré, me deprimí y vine para acá, pero ahora me doy cuenta que cometí un error. Yo te amo a ti por encima de todo. Ahora, oiga esto usted, por favor. Jesús está confrontando el corazón de Pedro con semejante cosecha que acababa de tener. Era fácil para Pedro decir: bueno, ¿sabes qué? A la primera vez sí estuvo bien, ¿verdad? Pero ahora, pensándolo bien, mejor no. Voy a estar ahí con mi esposa, con mis hijos, me necesitan. Perdóname, Señor, pero vamos a seguir pescando. No, dice la Biblia que Pedro una vez más volvió a dejar todo y se fue siguiendo a Jesús. La gran pregunta es: ¿qué vamos a hacer con la cosecha que Dios nos va a dar? Porque estoy aquí de parte de Dios para asegurarle que si usted es un sembrador en el reino de Dios, prepárese, porque la cosecha es segura. Porque al Dios que usted le está sembrando, al Dios que usted está honrando, es fiel. Él es fiel. Dice en Proverbios capítulo 9, capítulo 3, perdón, y el versículo 9: honra a Jehová con tus bienes. Oiga esto: y con las primicias, con los primeros frutos de todas tus cosechas. Déjenme, vuelvo a recalcar esto. Es fácil honrar a Dios con nuestra boca, ¿verdad? Papi, I love you. Hasta beso, ¿verdad? Te quiero, Señor. Es fácil honrarlo con nuestras manos aplaudiendo. ¿Cuánto paga para aplaudir? Nada. ¿Cuánto paga para cantar? Nada. Es fácil honrarlo danzando, ¿verdad? Brincando, remolineando. ¿Cuánto paga para eso? Nada. Pero no es igual cuando lo va a honrar con sus bienes. ¿Por qué? Porque cuando usted honra a Dios con sus bienes, lo está honrando con su propia vida. Porque usted se gastó gastando ese dinero, ganándolo. Si usted no me cree, mire aquí todos los pelitos blancos que hay. O sea, la vida se acaba, hermanos, la vida se va. Quiero terminar con esto, diciéndole esto: la mayor satisfacción para mí como hijo de Dios es haber invertido mi vida sirviéndole al Señor. No tengo dinero, ¿verdad? Como dijo el apóstol, ¿verdad? No tengo dinero ni nada que dar. No tengo la mejor casa del barrio. No tengo el carro, el último modelo. Pero tengo una satisfacción en mi espíritu y en mi alma, que he invertido
mi vida. Y lo que Dios ha puesto en nuestras manos lo hemos invertido en su reino. Lo hemos invertido ayudando a misioneros, ayudando a niños discapacitados, a huérfanos, ancianos. Hemos invertido en el reino de Dios, y estoy convencido que cuando llegue a la presencia del Señor voy a oír esa voz amable de Cristo que me diga: ven, buen siervo y fiel, porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O esa expresión, que Jesucristo dice: vengan, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y fuiste a verme, estuve enfermo y me visitaste. Hermanos amados, cuando tú siembras en el reino de Dios, la cosecha es segura aquí, pero también en la eternidad. Yo quiero terminar leyéndole este pasaje, que es un pasaje de este último tiempo. Amós capítulo 9 y el versículo 13. Esto es lo que el Señor dice. Con este pasaje terminamos. Dice el Señor: está cerca el día en que tendrán abundantes cosechas. ¿Cuántos reciben esa palabra? Yo la recibo. Dice el Señor: está cerca el día cuando tendrán abundantes cosechas. No habrán terminado de cosechar el trigo y ya tendrán que volver a sembrar. No habrán acabado de preparar el vino cuando tendrán que plantar más viñas. En los cerros y en las colinas correrá el vino como un río, dice la traducción en lenguaje actual. Yo creo esta palabra, hermanos. La creo con inocencia. Y quiero animar, póngase sobre sus pies, por favor. Quiero animarlos hoy a ustedes a atrapar esta palabra. Yo no sé cómo está su vida de siembra en el Señor. Yo nunca me doy cuenta nada de esto. Nunca. Ahí está mi esposa de testigo. Yo nunca ando mirando, no sé nada. Haga de caso que en asunto de siembra yo no sé nada de usted. Pero quiero dejar esta palabra desde la profundidad de mi corazón. Si usted ha batallado en el asunto de sembrar en el reino de Dios, se está perdiendo una gran bendición. Y yo quiero animarlo en el nombre de Jesús a que le pida al Espíritu Santo que lo ayude para sembrar en el reino de Dios. Claro, déjeme digo esto, porque sé que de repente algunos quizás aquí o allí en la transmisión en vivo están diciendo: no, es que ¿sabe qué? Me transearon, ¿verdad? Me robaron mi dinero, me defraudaron, etcétera, etcétera. Eso es lo que se oye allá afuera en este tiempo. Y no vamos a tapar el sol con un dedo, que hay gente maligna, aprovechada, que abusa de estas cosas. Pero este es el punto. No más porque un loco se desvió e hizo mal uso de las cosas del Señor, yo voy a perderme mi bendición. Jamás. Les voy a testificar esto, que lo estamos transmitiendo en vivo. Manantial de Amor es una iglesia misionera. O sea, nosotros, a pesar de ser una iglesia pequeña en número, nosotros como congregación sostenemos misioneros en diferentes lugares del mundo. Y mi esposa y yo como matrimonio también lo hacemos a la par de la iglesia. Por algunos años, creo que fueron 3 o 4 años, nosotros ayudamos a los misioneros a través de una agencia misionera que era la que se encargaba de distribuir el dinero a los misioneros en diferentes lugares. De repente un día yo estoy mirando allí, esto es viral en la noticia, lo salió creo que en Telemundo o Univision, salió en la noticia que esta agencia estaba siendo demandada y estaba haciendo, le hicieron una auditoría, el FBI, porque la encontraron que estaba robándose el dinero y no estaba llevándoles el dinero a los misioneros.
Y cuando miramos la noticia, yo le digo a mi esposa, ¿qué? Nosotros tenemos como 3, 4 años sembrando allí a los misioneros. Ahora, era fácil, mire esto, era fácil para mi esposa y para mí decir, ¿sabes qué? That's it. Ya no vamos a sembrar más porque mira, se robaron nuestro dinero. Yo me recuerdo que esa noche cuando yo miré la noticia, yo me fui a hablar con Dios y le dije, Señor, ¿por qué pasó esto? Le dije, no quiero ser víctima más de este tipo de abusos. Recuerdo haber oído a Dios esa noche y me dijo, mijo, ese no es tu problema. La siembra que tú hiciste tuvo su cosecha. Aquí está la cosecha, mire. O sea, Dios nos ha bendecido a nosotros. Esta es la cosecha. Dios me dijo, la siembra que tú hiciste tuvo la cosecha. Y Dios me mencionó con punto y coma la cosecha que Él nos había dado. Que ellos hicieron mal, ese es problema de ellos, y a ellos se las voy a cobrar. Pero tú, me dijo el Señor, no dejes de sembrar. Entonces, esto fue lo que hicimos. Le estoy abriendo mi corazón y platicarle lo que está pasando. Esto fue lo que hicimos mi esposa y yo. Ya no sembramos a través de una agencia, sino que nos pusimos a orar para que el Señor nos permitiera tener contacto directo con los misioneros. Y empezamos a sembrar directamente con los misioneros. Algunos han estado acá, ustedes los conocen. Y otros que no han venido, pero van a venir un día de esto, directamente con ellos. Cada centavo que nosotros como matrimonio aportamos o la iglesia aporta para misiones va directamente al misionero. Ya no hay una agencia en el medio. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? El que alguien se portó mal, el que alguien se robó el dinero, los magnates, como dicen ahora, los magnates de Dios, le dicen las redes sociales, ¿no? Si alguien se portó mal, Dios les va a cobrar a ellos esa mala administración. Pero usted y yo no debemos dejarnos amedrentar por el diablo. Simplemente seamos inteligentes y sembremos en el reino de Dios. Mire lo que le voy a decir. Nosotros como matrimonio y como iglesia duplicamos la siembra. Ya no sembramos a través de agencias, sembramos directo con el misionero. Pero lo duplicamos. En vez de reducir, duplicamos la cantidad de personas que estamos ayudando en las misiones para que el evangelio pueda llegar a Asia, que pueda llegar a China, que pueda llegar a África, que pueda llegar a India, que pueda llegar aquí a Nicaragua, aquí a México, a la selva esta de la Tarahumara. O sea, duplicamos. ¿Por qué? Porque el diablo quiso robarnos la bendición. Hermanos, somos una congregación bendecida, pero esto no es arte de suerte, no es que somos los chip. No, hay una cosecha que Dios está dando en base a una siembra que estamos haciendo. No sé si me estoy explicando acá. Yo quiero animarles, manantial de amor, y a usted que me está escuchando allí. Quizás, permítame dirigirme a mis hermanos que están allí en la transmisión en vivo. Quizás ustedes han sido víctimas de alguien que abusivamente se aprovechó de la finanza de Dios y hacer su propio negocio. Quizás han sido víctimas como yo. Yo he sido víctima más de una vez, pero eso no me ha robado mi corazón para sembrar. He seguido sembrando más y la cosecha está segura. No deje que el diablo te robe tu habilidad de sembrar en el reino de Dios, porque es lo único que nos vamos a llevar cuando lo vayamos de esta tierra. O sea, las promesas, hermanos, el tiempo no me alcanza para poder hablar de todas las promesas de Dios acerca de la siembra y la cosecha. Si usted ha estado batallando para sembrar, si mi consejo le sirve, pídale al Señor que le ayude para ser un sembrador en el reino de Dios. No tenga miedo, por simplemente use su inteligencia y siembre en el lugar donde su dinero va a producir lo que debe de producir para la gloria del Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Estamos a punto de pasar ya a lo que es la ceremonia de consagración de los primeros frutos que ustedes han traído hoy.
Yo no sé si hay gente en línea, algunos hermanos nos estuvieron hablando que no pudieron llegar, pero dijeron que ellos ya tienen su semilla que van a consagrar. No pudieron estar acá, pero ya tienen esa semilla. Si usted en cualquier lugar del mundo que esté escuchándonos no ha sembrado en el reino de Dios, pues siembre. Si allí en su iglesia usted se congrega, pero no pierda su oportunidad de sembrar, porque de esto se trata el reino de Dios. Por eso Jesucristo dijo: el reino de Dios es como un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en un campo, que aunque es la más pequeña de las semillas, se vuelve la más grande de las hortalizas. Se hace un árbol de manera que las aves del cielo pueden hacer sus nidos en sus ramas. Está hablando que cuando tú eres un sembrador, tú vas a poder bendecir a otros. La bendición que Dios te va a dar a ti va a alcanzar para bendecir a otros. Cierra tus ojos un momentito y quiero que le demos gracias a Dios por este momento. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es poderosa, tu palabra es infalible, tu palabra se defiende sola, Señor. Gracias por esta palabra que tú nos has enviado hoy. He transmitido a este pueblo lo que tú pusiste en mi espíritu para ellos. Lo he hecho mi mayor esfuerzo. Lo he transmitido de la mejor manera que yo puedo hacerlo, Señor. Pero te pido, Espíritu Santo, que tú direcciones cada palabra en el corazón de tus hijos. Que los malos testimonios de hombres vividores que se han aprovechado de tu obra para enriquecerse descaradamente, no le robe a tu pueblo la libertad de sembrar en tu reino. Porque tú nos has llamado y tú nos has escogido para que hagamos realidad tu sueño, que es salvar a esta humanidad de la condenación eterna. Ayúdanos para sembrar, para que otros puedan ser bendecidos, misioneros en diferentes lugares del mundo, para poder ayudar a viudas, a huérfanos, a niños disválidos, a personas que necesitan urgentemente. Ayúdanos, Dios, y permítenos ser tus manos, ser tus pies. Que lo que vamos a hacer en unos momentos, Señor, pueda atrapar tu corazón como esa anciana viuda que entregó 2 moneditas, pero que tú lo miraste con agrado y la honraste, porque tú miras el corazón de tus hijos. Bendigo cada familia que allí en su hogar nos esté escuchando en este momento. Bendigo cada persona alrededor del mundo que nos esté escuchando, y declaro que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre cada hogar. Declaro bendición sobre los confines de la tierra, sobre cada nación, sobre cada ciudad. En el nombre de Jesús declaro que se desata el poder de tu gloria en las familias en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro inoperante todo espíritu inmundo que quiera robar esta palabra y robarle a tu pueblo esta gran bendición de sembrar en tu reino, en el nombre poderoso de Jesús. Mi hermano querido, te bendigo. Tú que estás allí mirándonos en esta transmisión en vivo, te bendigo y te animo para que siembres en tu iglesia a la que perteneces. Busca un lugar en donde puedas sembrar en el reino de Dios. Y a mis amigos que todavía no le han entregado su corazón a Cristo, quiero animarles para que este día le entregues tu corazón al Señor. Lo más lindo que te puede pasar es que hoy Jesucristo puede entrar a tu vida y obrar el milagro del nuevo nacimiento. Gracias por estar allí. Gracias por habernos acompañado en este día. Si recibiste a Cristo como tu Salvador personal, busca un lugar en donde congregarte. Si vives en la ciudad de Tucson, Manantial de Amor es tu casa. Ahí está toda la información relevante que necesitas saber para encontrarnos. Aquí te esperamos. Si hay una familia que te quiere conocer, te quiero abrazar, quiero ayudarte para que crezcamos juntos en esta gracia bendita del Señor. Si el Señor no ha venido y todavía tenemos vida, aquí estaremos el próximo domingo para entregarte un mensaje más de la palabra
del Señor. Que Dios te bendiga. Te mando un gran abrazo en el amor del Señor y será hasta la próxima.